Y bueno, ya tienen ahí una señal para los que sienten un olorcito a humo. Ya la próxima vendrá con asado, ¿eh? Hoy alégrense con el humo nada más, ¿eh? Pero es un buen anticipo. Esta semana estuvimos compartiendo la palabra, no pudimos grabar el mensaje, y entonces hoy voy a retomar ese tema y vamos ahí a ponerle más carne a ese hueso, ¿eh? Así que busque ahí en sus Biblias, por favor, en el Salmo 75. Salmo 75. Voy a estar hablando el tema sobre el juez y una copa fermentada. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, el juez y una copa fermentada. Dice así entonces la palabra de Dios, Salmo 75, versículo 7, dice: mas Dios es el juez, a este humilla y aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Como puede ver en el verso 8, habla acerca del cáliz. El cáliz es una copa, ¿eh? Y dice allí que ese cáliz o esa copa está en la mano de Dios y tiene un vino fermentado. Dios es el juez y una copa fermentada. Este es un salmo de Asaf. Algunos de ustedes ya han oído, Asaf era uno de los 3 directores del coro del templo. Y era un coro de 5,000 voces, un hombre muy talentoso, un levita consagrado a las cosas de Dios. Y él escribió este salmo. Entendemos que teniendo en su mente los días de un rey de Siria que se llamaba Senaquerib, pero a la vez este salmo es una invitación a mirar hacia el futuro y el juicio de Dios que vendrá sobre los hombres impíos. Pues de esto está hablando aquí. Dice la palabra de Dios acá en el verso 4, Salmo 75, verso 4, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, ¿eh? Entonces aquí hay un mensaje para los impíos, que no se enorgullezcan. Ya haré algún comentario sobre eso. La palabra impío, hermanos, se refiere a una persona que no tiene temor de Dios, que no tiene reverencia por Dios, no tiene respeto por Dios, no tiene respeto por lo sagrado. Cuando la Biblia se refiere a un impío, habla de una persona que desprecia a Dios. Cuando la Biblia habla acerca de los impíos, habla de una persona que rechaza a Dios. El profeta Isaías, por ejemplo, los definió muy bien. Yo tomé nota aquí. Isaías decía sobre los impíos: son como el mar en tempestad, no pueden estarse quietos, sus aguas arrojan cieno, lodo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esa cita es Isaías 57, versos 20 y 21. Dice que el impío es como un mar en tempestad, ¿eh? Tiene un alma turbulenta, hay algo que no está bien. Dice que sus aguas arrojan cieno y lodo, hablan de su estado oscuro y su contaminación, lodo putrefacto, maloliente. Eso es lo que habita en el alma de una persona impía. Es como el mar en tempestad, no puede estar quieto,
siempre está promoviendo el mal, siempre está participando del mal. Es un hombre que se maneja en la vida sin Dios y dice Dios, no hay paz para el impío. Es una persona, otro de los proverbios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Es una persona que no tiene paz, no vive tranquilo, siempre está perseguido por sus maldades, su conciencia siempre es torturada porque viene a su memoria el recuerdo de las cosas malas que hace el impío. Por eso dice, no hay paz para el impío. Y este mundo, la gran mayoría son gente impía. Gente que no cree en Dios, que rechaza a Dios, que desprecia a Dios. Y por esto vemos a este mundo muchas veces que está siendo sacudido. El corazón de la sociedad vive verdaderos terremotos, vive agitada. Vivimos en medio de una sociedad, hermano, que está lastimada profundamente por el pecado. Los cimientos de esta sociedad se están sacudiendo y están anunciando el derrumbe de este mundo. Por donde usted levanta la mirada, encuentra toda clase de maldad, toda clase de vicios, de adicciones. La inmoralidad se volvió una moneda corriente. Todo, hermano, este mundo vive sometido al reglamento del príncipe de las tinieblas, que la Biblia se refiere al diablo. Realmente la sociedad que nosotros vivimos hace ruido, cruje. Es señal que el derrumbe está cercano, porque el juez está en su asiento, tiene la copa en su mano, el vino está fermentado, está en un estado de descomposición y ese juicio se derramará y terminará con la podredumbre de este mundo. Pues esto es el lugar donde nosotros vivimos. Observe cómo dice aquí otra vez Salmo 75 y el verso 7 que hemos leído. Mas Dios es el juez, y a este humilla y aquel enaltece. Hermanos, lo primero que quiero que note que el asiento, que el trono no está vacío. Dios está en su lugar. A veces cuando suceden hechos dolorosos en este mundo, la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Está distraído Dios? ¿Está mirando hacia otro lado Dios? No, hermano, Dios está en el trono, Dios está en su asiento. Dios solamente está esperando el tiempo para derramar esas copas de juicio. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis aquí y estudiamos sobre las copas de ira de Dios, 7 copas que van a ser derramadas en breve tiempo en el espacio que la Biblia le llama de gran tribulación. Dios tiene la copa de juicio que vendrá sobre el impío. La copa de juicio que vendrá sobre este mundo pecador. Dios no renunció a su función de juez. Dios está activo, hermano. Cuando recordamos lo dicho por Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 9. Recuerda, el Señor no retarda su promesa. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El impío todavía tiene una oportunidad más. El impío todavía tiene un poco de tiempo para arrepentirse y venir a Dios y disfrutar de su gracia y de su salvación eterna. Los impíos, la gente que desprecia a Dios, que rechaza a Dios, no debería escaparse de nuestra memoria la vida de aquel hombre que se llamaba Nimrod. Él era un bisnieto de Noé. Y ese hombre enfrentó a Dios. Su propio nombre, Nimrod, significa el rebelde. Y cuando lee usted su historia en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, habla de que este hombre estaba fundando, inaugurando ciudades. Y una de esas ciudades se llamaba Babel. La palabra Babel significa confusión. Y eso es lo que hace el impío. Su alma está en confusión, su alma está en oscuridad. Y todo lo que proyecta es lo que hay en su alma, oscuridad y confusión. Ese hombre fue parte de lo que se llamó el primer nuevo orden mundial. Cuando Noé salió del arca, Dios le dio instrucciones específicas. Sale del arca Noé, levanta un altar a Dios y establece esa comunión más profunda con Dios. El hombre que caminó con Dios.
Y Dios le dio esta orden de que tenía que esparcirse por la tierra y tenía que multiplicarse. Pero en esa generación este hombre Nimrod dijo, no, hagámonos de un hombre y levantemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y entonces juntó a la gente adinerada y juntó a la gente que participaba de las religiones de misterio, del oscurantismo, y juntó a la gente que tenía actividad política, y juntó los tres grupos, la economía, la política y la religión, y crearon un poder, el primer orden mundial, y dice, vamos a hacer nuestra religión, no el camino de Dios, porque el impío se opone a Dios, y dice, nosotros vamos a hacer una torre, y con esa cúspide allá arriba vamos a llegar al cielo. Los planes del hombre estaban yendo adelante, pero Dios estaba mirándolo en su trono, y Dios derramó su juicio, un juicio curioso, porque fue una confusión de lenguas, y ahí los albañiles, los constructores no podían entenderse, y el proyecto se frustró, y la torre se quedó ahí, nunca llegaron al cielo. Dios muestra su juicio de diferentes maneras. Lo hizo con agua en los días de Noé, lo hizo con confusión de lenguas en la torre de Babel, luego en Sodoma y Gomorra lo hace con fuego y azufre, y en los días que vendrán, cuando Dios vuelva a derramar su copa, será fuego otra vez. Amén. Pues así enseña la palabra de Dios. Y ese hombre Nimrod terminó frustrado. La Biblia dice que él era un cazador vigoroso, pero no era de bestias salvajes, sino que era un cazador de almas. Sabía cómo seducir y sabía cómo cautivar las almas y encolumnarlo detrás de ese proyecto de rebelión a Dios. Ese hombre era una de las cabecillas en la historia humana de lo que es ser un impío. No tenía paz, no hay paz para el impío. Y luego, hermanos, dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El corazón del rey en la mano de Jehová. Mucha gente que se siente dueño de poderes en esta vida no son nada. Aún el corazón del rey está en la mano del Señor. Dios lo maneja y lo manipula como Él quiere. Y eso trae a la memoria aquel hombre que se llamó Nabucodonosor. Fue el líder del mayor imperio mundial. Primero los egipcios, luego los asirios y vinieron los babilonios. Bajo el reinado, bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y ese hombre se sentía omnipotente, todopoderoso. Y un día salió a contemplar la ciudad de Babilonia y allí él dijo estas palabras, registrada en el libro de Daniel, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, para gloria de mi majestad. Pero una voz se escuchó desde el cielo y este hombre le fue demostrado que no era nada, que sin Dios no es nada. Y dice ahí el versículo 7 del Salmo 75, que hemos leído recién, el versículo 7 otra vez, dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y ahora él conoció al juez proyectando humillación. Y conocemos la historia de cómo Nabucodonosor, el todopoderoso rey de Babilonia, terminó 7 años de su vida viviendo con los animales. Sus uñas crecían, sus plumas como las de águila, bebía del rocío. El hombre que vivía en los lujos palaciegos ahora convivía en lugares malolientes con los animales. Y cuando usted lee Daniel capítulo 4, del verso 28 en adelante, que habla acerca de esto, dice la palabra de Dios, escuchando la voz de Nabucodonosor, dice, y me fue de vuelta la razón. Esa frase, me fue de vuelta la razón, demuestra que es una verdadera locura intentar oponerse a Dios. Y eso es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender, que no podemos oponernos a Dios, hermano.
El texto es claro, dice que Dios humilla y Dios enaltece. Esta misma verdad la iba a repetir el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7. Él habla de eso. Santiago en capítulo 4 habla de esto, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él los exaltará. Es lo que dice el Salmo en otras palabras. Dios humilla y Dios enaltece. Muchas veces nuestra rebeldía, nuestra conducta como de impíos, siendo santos y siendo miembros de la familia de Dios, a veces nos comportamos como impíos y no queremos someternos a la voluntad de Dios. Queremos hacer la nuestra, queremos imponer nuestro criterio, queremos imponer nuestros caprichos, nuestros antojos queremos poner. Y entonces Dios trabaja y nos humilla a nosotros. Y a veces andamos de capa caída, con el ánimo por el piso, las cosas no nos salen, los planes nuestros se frustran y no queremos entender de que Dios nos está humillando para que le busquemos a Él. Él es el que humilla y Él es el que enaltece, Él es el que hace todas las cosas. Hay esos ejemplos de la historia, Nimrod y Nabucodonosor. 7 años humillado Nabucodonosor, hasta que Dios lo levantó y lo puso en un lugar de privilegio otra vez. Dios es el que hace las cosas, hermano. Y ahora dice aquí la palabra de Dios, Salmo 75, verso 8, otra vez. Dice la palabra, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Ahora, hermanos, la arrogancia humana, el orgullo del hombre está llegando a su punto más alto. En esta generación a la que yo pertenezco, algunos de ustedes ya están en una nueva, son más jóvenes, pero yo viví esa novedad de que el hombre llegó a la luna. Íbamos al colegio en aquellos días, los medios de comunicación, por supuesto, no estaban avanzados como en nuestro tiempo, pero en todas las esquinas se hablaba de la llegada del hombre a la luna, y cuando alguien dice que lo vio en blanco y negro en la tele, dice, ahí andaban caminando, sí, llegaron, todo aquello era un acontecimiento tremendo. Y eso despertó el orgullo en el hombre, de decir, nosotros podemos conquistar la luna. El plan el año que pasó fue que di uno de los mensajes, donde ya hay proyectos de empezar a trabajar en hoteles el martes para el año próximo. Andan unos locos sueltos de esas iglesias modernistas, no sé de cuál denominación serán, que ya andan vendiendo parcelas en el cielo ahora, en esta semana, ahí andaban. Así que si le sobra algunos dólares, yo le digo, trate de no comprar eso. Pero ya algunos ya hasta se apropiaron del cielo y andan vendiendo y están promoviendo eso en las redes. Y siempre los incautos, siempre hay gente, hermano, si hay engañadores es porque hay gente que puede ser engañada. Y ahí andan y la gente cree cualquier cosa y no miran la palabra de Dios, hermano. Y se creen que están siguiendo ahí consejos de gente sabia, invierta en el cielo. Cuando dicen van a hacer, ese proyecto ya es real y ya hay inversiones de millones de dólares de hacer hoteles el martes para los esforzados terráqueos. Están muy cansados de tanto trabajo, van a ir de vacaciones por allá. El orgullo humano, la arrogancia. Y aquí, hermanos, se olvidan que Dios está sentado como juez en su trono. El libertinaje. Ya hemos mencionado esta semana el caso de este niño en Corrientes que tiene un mes de desaparecido. Y ese puso sobre la mesa el caso de tantísimos. Ese fue el detonante para que se volviera a hablar de tantas cosas. La maldad humana. Y secuestra al niño y los prostituyen y los someten a la pornografía infantil y muchos de esos niños son descuartizados y le quitan sus órganos y los venden y hay todo un tráfico que la gente se olvida, pero a veces hay casos como este que hacen reflotar de que esas cosas suceden en el mundo y nos recuerdan, ponen ante nuestros ojos la maldad humana. La maldad es tremenda, hermano.
Y nosotros lo vemos y somos testigos. Alguien que ve la televisión o que lee las páginas de un diario se encuentra con noticias que parece que todo eso supera nuestra capacidad de asombro. Es la maldad del hombre, es su alta inclinación hacia el pecado. Y ahora el hombre se ha creado un nuevo Dios, del cual muchos hablan y yo muy poco conozco, que es el que hablan de la inteligencia artificial. Hay un sistema que alguien puede usar un sermón y mi voz misma, mi propia voz, y no soy yo. Y usted pregunta ahí en el teléfono por tal cosa y le dan todos los datos. Es más, hasta algún curioso puede preguntar por la Iglesia Bautista Maranata de Lomas del Mirador y ahí la inteligencia artificial le va a contestar. No se sorprenda si le dicen, son un grupo de pecadores que suben 27 escalones para reunirse en un salón ahí. ¿Sabe qué, hermano? Yo mandé algunos videos a algunos hermanos de esto de la inteligencia artificial y de la robótica y robot ahí cosechando trigo y papas y cosas. Robot, hermanos, que están en restaurante sirviendo, atendiendo a los clientes. Parece que fuera, el que vi yo era una mujer y se acercó y atendió a la gente y les trajo ahí el café y la comida, todo en la mesa. Y ahora estaba escuchando un hombre, justamente el día jueves, dice, para el año 2030 la robótica va a dominar todo. Y ahí van a estar los robots en el quirófano y ya acuden a eso, hermano. Muchos médicos están consultando aún hasta la inteligencia artificial. Y entonces, dice la gente que estudia, los profesores y los maestros, serán auxiliares de los robots, porque la clase la va a dar el robot. Y eso lo estaban explicando el jueves en la televisión. Y no puedo dar muchos detalles porque yo no soy un conocedor de ese tema, pero ya nos empezamos a ver en eso la arrogancia humana. El hombre empieza a sentirse todopoderoso. Algunos que han visto, nunca a mí me ha gustado eso del cine de ciencia ficción. Dice, eso ya se veía, no sé, 30 años atrás, no sé, en películas como esa de Terminator, algo así mencionan. Así que si usted ha visto, debe saber más de qué estamos tratando de hablar, ¿no? De cosas que se presentaban como imposibles en algunos lugares. Dice, esto es lo que pasaba en la guerra de las galaxias. Otra vez, si usted vio esa película debe saber, yo nunca he visto eso. Pero la gente habla así hoy, dice, estamos viviendo eso, al final todo eso iba a ser real. Y la mano del diablo está trabajando y el hombre cada vez se está inflando más, su orgullo se hincha más y no sabe, ignora que el juez está sentado en el trono y tiene una copa con vino fermentado. Es la copa del juicio que Dios va a derramar sobre el hombre impío y su pecado. Todo esto de la robótica y todo esto es el nuevo becerro de oro. Lo que en el Antiguo Testamento vimos que el pueblo construyó su becerro de oro, hicieron fiesta, se dedicaron a toda clase de inmoralidad, lo que usted se puede imaginar, pecaminoso, todo eso practicaron ahí. Era un carnaval de pecado, música, alcohol, y ahí venía Moisés con los mandamientos y Josué. Era tal el escándalo que uno le dice al otro, dice, oigo grito de guerra. No, dice, parece que estos son cánticos, mire, no se sabía. Como pasa en las iglesias modernas, no sabe si está en un boliche o está en un culto de alabanza o qué está, porque todas esas cosas que hacen ahí. El impío está en confusión. Y entonces Moisés bajó y trazó una línea, dice, el que está con Jehová venga para este lado y el que no, para allá. Y vinieron los levitas con él, sacaron la espada y mataron 3.000 ahí en un rato, que no querían seguir a Dios. Bueno, ahora eso no se hace. Pero les cuento, así dice la Biblia, pues así sucedió. Tenían su nuevo Dios y ahí estaba Aarón, el hermano de Moisés, y había comprado la mentira, él mismo, la fabricaron a la mentira, la compraron y ahora la promovían y decían, señalando al becerro de oro, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y ahora la gente le rinde culto a la inteligencia artificial. Este es el avance de la tecnología, La ciencia en su esplendor, hay que confiar, hay que buscar, hay que informarse. Ese es el nuevo Dios. Es el material de consulta. Ya lo idolatran. Y eso que estamos en los comienzos recién. La gente no quiere buscar bendición del cielo.
Ahora quieren refugiarse en la inteligencia artificial. Cuando aprenda alguito más, les comento, pero ustedes deben saber mucho más que yo de esto. Son los días que vivimos, son las manifestaciones del hombre impío que se opone al cielo como si fuera un búfalo, que con su más de 1 tonelada arremete y no hay quien lo frene, como los toros grandes o esas clases de ciervo con sus cuernos, con sus astas, que son desafiantes y atacan, como si fueran esas clases de bestias. El hombre enfrenta al cielo y desafía a Dios, se siente ahí poderoso. Oh, hermanos, pero Dios está en el trono. Amén. Y no soltó su copa de vino fermentado, la tiene en su mano, donde le inclina un poquito. Ya este mundo está experimentando algunas dolorosas gotas de amargura que se van desprendiendo de esa copa. Amén. Pero un día caerá implacable el juicio de Dios contra el impío, los que le desprecian, los que le rechacen. Quiero que observe otra vez eso. Dice que la copa, el cáliz está en su mano y tiene vino fermentado. Eso es una copa de aflicción. Es una copa de aflicción. No sé si está aquí en esta mañana, pero anoche estábamos compartiendo con un hombre aquí y él manifestaba su lucha con el alcohol, ¿no? Trae aflicción. En un hogar donde hay alguien alcohólico, la familia está inquieta, todos están viendo a ver qué hace el alcohólico. Si prende fuego la casa, qué locura va a hacer. Es una aflicción y el que está adherido a ese vicio sufre. Muchos de ellos llegan a un punto donde tienen lo que le llaman el delirio extremo. Imaginan cosas, ven cosas. No hace muchos años, muy cerquita de la casa de hermano Claudio, ahí, a unas 2 cuadras de la casa, visitamos a una persona y era un hombre que había estado un tiempo en la iglesia y de pronto estábamos ahí conversando con uno de los ayudantes míos y el hombre dice, espere, córrase, pastor, decía. Y le digo, ¿qué pasa? No, es que están pasando todos esos bichos ahí y todo eso. El alcohol y sus efectos, sus tiempos. Ese hombre me contaba una vez que se juntaba con otros, iban a las madrugadas, las pasaban en el cementerio leyendo poemas, ¿no? Las cosas que hace hacer el alcohol, la locura. Y ahí está esa copa de vino fermentado, está hablando de la aflicción que vendrá sobre este mundo cuando esa copa sea derramada, dice fermentada. El proceso de fermentación del vino es cuando logran transformar, hermanos, el azúcar de la uva en alcohol. Esa es la fermentación, esa transformación de lo que es la uva en alcohol. Y hablan de una fermentación secundaria, le llaman. Yo no sé nada de ese tema. La maloláctica le llaman, fermentación maloláctica o secundaria. Bueno, ahora me voy a meter en ese tema del alcohol que no lo domino, pero cuando hablamos de un alimento fermentado, estamos hablando de un alimento que enferma rápidamente porque tiene bacterias. En muchas fiestas hay ese problema con la mayonesa, con la salmonela y cosas así. Un alimento fermentado, usted puede ver las bacterias, puede ver el moho, ese color verdoso que se va formando y sabe que eso va a hacer daño. Está lleno de microbios. Imagínese vino fermentado. Ahí está. Eso caerá sobre la humanidad. Otra vez, versículo 8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Aquí en nuestra lengua no escucho mucho que se use la palabra mixtura, pero en Brasil cuando usaban esa palabra era la mezcla de bebidas, y muchas veces de esas bebidas que eran alcohol puro, como la cachaya le llamaban ellos. No voy a hacer un mensaje de alcoholismo hoy, pero le cuento. Y aquello era alcohol puro. En mi adolescencia yo veía mucha gente que estaba abrazado a la locura. Y no me olvido más, ni sé si existen esas marcas, pero había una que se llamaba Bacachirí. Era bebidas brasileras, ese era alcohol puro, hermano. Hasta encendían fuego
Y la gente, la muchachada de aquel tiempo se juntaba en las esquinas a tomar eso. Había otra famosa, pero no recuerdo, pero esa se llamaba bacachirí, alcohol puro, era todo eso, hermano. Y la mistura, y mezclaban eso con otras bebidas, la ginebra, la caña, eran todas bebidas blancas, y a veces la gente se las tomaban en copitas pequeñas así, y se las mandaban de la boca al corazón, decían, de un solo paso así. Y después terminaban todos enfermos, locos, hablando tonterías, polemizando. Y dice ahí de la mistura, pues la mistura aquí tiene que ver con un ácido amargo. Y esa copa de vino fermentado, de mistura, ese es el ácido amargo que caerá sobre este mundo de impío. Eso habla del sabor desagradable que acarrea el juicio de Dios. El hombre piensa que está en su esplendor, pero cuando Dios derrame esa copa, eso traerá un sabor desagradable. Imagine que en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca del sexto sello, allí de un gran terremoto, dice la Biblia, y dice que de pronto la gente iba a entrar en un estado de desesperación y le iban a decir a las montañas, dice ahí a los collados, caed sobre nosotros y cubridnos, porque no queremos ver la ira del Cordero. Y entonces nos preguntamos, un Cordero y su ira, si el Cordero es lo más manso que hay. Cuando habla la Biblia acerca del Señor Jesucristo en la figura de un Cordero, dice que el Cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, es manso, pero Apocalipsis habla de la ira del Cordero, y eso habla del mundo que perdió la oportunidad de conocer a Dios. Y ahora el Cordero ya no es el de amor que vino a ofrecerse por el pecador en la cruz del Calvario, ahora el Cordero viene con juicio. ¿Quiere saber algo más sobre eso? Basta recordar el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando Él esté ahí en el trono y separe las ovejas de los cabritos. Y les dirá a los cabritos, a los de la izquierda, dice, a ustedes les es esperado el infierno, el fuego eterno. ¿Quiere algo más? Apocalipsis 19, verso 11 en adelante, en el contexto, lo que conocemos como la batalla de Armagedón, dice que el Señor vendrá con su ropa teñida en sangre y allí tendrá escrito el verbo de Dios. Y de pronto dice, y Él juzgará con vara de hierro a las naciones. Y la gente dice, pero Dios es amor, sí, pero esa es una parte de la verdad. También Dios es justicia y Dios no cierra los ojos frente a la maldad. Solamente que Él tiene paciencia, Él está en el trono, el juez está en el trono. Pronto derramará esa copa. Es la copa de juicio que vendrá sobre los impíos, sobre las naciones. Él la juzgará con vara de hierro. Y ustedes recordarán, los que han estudiado aquí Apocalipsis, cuando en el capítulo 14, en la parte final, habla, dice que la sangre correrá a la altura de los bozales, de los frenos de los caballos. Ríos de sangre. El juicio de Dios viene. El juez tiene su copa de vino fermentado en la mano. El hombre sigue en esa vida loca de pecar, de dar rienda suelta a la carnalidad. El hombre expresa a todos los deleites temporales del pecado. El hombre anda detrás de la vanagloria de la vida, pero la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el desafío para nosotros, hermanos. Ahí está, quiero que note algo más aquí, en este salmo. Esa copa fermentada, una copa de maldición, es una copa de desgracia, la del juicio de Dios. Y ya este mundo está bebiendo algunas gotas de esa copa. Pero dice aquí el verso 8 en la parte final, lleno de mistura, y Él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ese, mire, hasta el fondo lo apurarán. Y usted ve esas figuras en los casamientos y en los cumpleaños y en los bautismos de la colectividad, donde ahí se dan sus jarros o sus vasos de plástico de cerveza que deben tener como medio litro más, ¿no? O las botellas, y la gente empieza a aplaudir y dice hasta el fondo, fondo blanco, dice, ¿no? Y ahí toman. Ya hemos visto esa imagen, por años la hemos visto. Es lo que dice acá, dice, y apurarán hasta el fondo. Es decir, que se van a beber hasta la última gota del juicio que Dios
traerá. El impío sí que verá el fondo blanco de esa copa. Y en el fondo es donde se almacena todo lo más doloroso. Y esa copa está, el juez está en el trono y tiene una copa de vino fermentado y pronto será derramada. El jueves les contaba en esos lugares como en Alaska o en los lugares donde viven los famosos esquimales y todo eso, cuando es la época de cazar los lobos, todo lo que hacen es tomar un cuchillo grande, filoso, y lo bañan con la sangre de un animal así y lo ponen bajo la nieve. Y el lobo viene y olfatea la sangre debajo del hielo y empieza a lamer y a lamer y a lamer, y llega la sangre y luego sin darse cuenta se va enterrando el cuchillo y así muere el lobo. Así los cazan. Y el hombre hoy está como ese lobo, lamiendo del pecado, lamiendo pecado por aquí, por allá, encuentra pecado por todos lados, pero pronto encontrará la muerte. El cuchillo de la muerte, la guadaña de la muerte, de la parca, le alcanzará. El juez está en el trono, pero nosotros sabemos que tiene su copa de vino fermentado ya pronto para derramar. Cristo viene, mis hermanos, y viene pronto. Y los impíos beberán esa podredumbre, el fermento. Porque, por ejemplo, las cervezas que se hacen entre sus compuestos que tiene la levadura, que son cosas en estado de putrefacción, son cosas que están contaminadas. Y ahí está. Y usted sabe el efecto de la levadura en una masa de pizza, y se infla todo eso. Así les alcanzará. Ha fermentado el vino que está en esa copa. Eso habla, hermanos, de un anticipo del dolor de la condenación eterna, porque ese juicio les traerá tormento, pero eso será la antesala del sufrimiento verdadero que les espera en el infierno. Allí donde todos estos impíos que desprecian a Dios, que rechazan a Dios, que le han dado la espalda a Cristo a través de toda su vida, serán abrazados por las llamas eternas en el infierno. Les dije el jueves sobre los impíos, sobre este mundo impío. Se viene la noche más larga y más oscura de terror como nunca la han imaginado. Las tinieblas de esa noche oscura y larga de terror como nunca lo han imaginado. Dice que se volverán cobardes los valientes, dice la Biblia así, los días que ese juicio sea derramado. Voy a usar un pasaje que usé el jueves para terminar en esta mañana, el Malaquías, el capítulo 3. Si puede ir ahí conmigo, por favor, al libro del profeta Malaquías, el capítulo 3. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Mientras va en esa búsqueda, les recuerdo que cuando hablamos de profecías, muchas veces las profecías tenían un cumplimiento en el tiempo inmediato y luego tenían un segundo cumplimiento a lo largo del tiempo. Y este es uno de esos casos. Observe cómo dice la palabra de Dios, Malaquías, el capítulo 3, versículo 2. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Voy a leerles el 1 también, así podemos explicar bien. Versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ese mensajero que prepara el camino era Juan el Bautista. Pero luego el texto va a cambiar de tiempo. Ya no solo se va a referir al tiempo que Juan el Bautista iba a aparecer para preparar los caminos para el Señor, sino que de pronto la Escritura vuela y se proyecta hacia el futuro, hacia algo que estamos muy cercanos. Y mire cómo dice ahí el versículo 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jabón de lavadores. Hermanos, cuando Juan el Bautista apareció en la escena, le dijo a los fariseos, a los religiosos hipócritas, les dijo que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el mensaje que nosotros debemos darle a los impíos,
que vengan a Dios y que muestren frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, frutos que sean la evidencia de que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, que han nacido de nuevo, que tienen a Cristo como el Salvador y que están viviendo una vida nueva, y que el vino fermentado de esa copa no les va a alcanzar porque han encontrado un refugio en Cristo, y este es un refugio eterno. Y sigue aquí el texto, lo voy a leer hasta el final, verso 3. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré, ahí ya cambia hacia el futuro, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio, y por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí ese versículo 5, todo eso que habla sobre quiénes vendrá el juicio, hay que sentarse y analizar bien. Y asegurarse que no vamos a tener parte en ese juicio, porque ya estamos en Cristo y hemos sido salvos por Él. Esta palabra jabón de lavadores, otro de los profetas usa la palabra lejía. Esa palabra lejía es lo que hoy nosotros llamamos lavandina aquí. Pero la Biblia usaba esos términos. Y usted sabe que la lavandina limpia cosas en profunda, aún en las paredes, quita los hongos y tiene muchas propiedades de limpieza. El jabón de lavadores, no ese en polvo que ponen en lavarropa, aquellos que venían en barra y que nuestras madres fregaban la ropa y sacaban la mugre hasta lo profundo. Hermanos, Dios necesita usar esta clase de jabón de lavadores para limpiar almas inmundas, almas que han sido afectadas por el pecado, contaminadas por el pecado, personas que están dañadas por el pecado, necesitan algo de esto, y lo mejor es la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre es poderosa para limpiar todo el pecado de nuestra vida. Este salmo, hermano, no solamente en la memoria de Asaf estaba relacionado al pasado, a nosotros nos hace pensar seriamente en el futuro inmediato y en el juicio que vendrá sobre este mundo. Y el desafío para nosotros como iglesia es la predicación del Evangelio para que la gente encuentre refugio en Cristo. La gente necesita ese refugio en Cristo. Hogares que se derrumban, vidas jóvenes que se destrozan, siendo víctimas, hermanos, del pecado, las adicciones, los vicios que esclavizan a esta nueva generación. Sin embargo, nuestra Biblia dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos un mensaje para dar en esta sociedad. Tenemos un mensaje de esperanza, que el pecador puede librarse de sus pesadas cadenas y encontrar libertad en Cristo. El pecador puede librarse de sus pesadas cadenas y encontrar vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. El juicio viene. El juez está en el trono. La copa está en su mano, el vino está fermentado y pronto será derramado ese juicio. Antes que eso suceda, algo podemos hacer por estos impíos, y es llamarlo al arrepentimiento, que vengan por la fe ante la cruz de Cristo y encuentren perdón de pecados, y que la sangre preciosa de Cristo les limpie su pecado y les salve eternamente. La gracia de Dios está vigente. La gracia que nos alcanzó y nos salvó a nosotros puede salvar a otros también. Hay trabajo para hacer. El juez está en el trono. La copa y el vino fermentado está ahí. Mientras no sea derramada, tenemos tiempo de alcanzar a los pecadores con el mensaje del Evangelio. Para eso nació la Iglesia Bautista Maranata, para ser un potente altavoz del mensaje del Evangelio. Hay trabajo, mis hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a hablar con Dios en esta mañana. Vamos a orar al Señor y que su palabra pueda ser de ayuda, hacernos tomar conciencia de lo que sucederá en breve tiempo
y que todavía hay una función, hay un propósito de Dios para nuestras vidas, hay una tarea para hacer como cristianos individuales y como iglesia también. Padre, gracias te damos en esta hora por cada alma aquí en este lugar, y gracias por tu palabra, que ella siempre habla a nuestras vidas, nos edifica, nos exhorta, nos desafía, Señor, y que hoy podamos tomar tu palabra y tomar nuestro lugar en tu obra para poder predicar, para ser un testimonio de que nuestro Cristo vive, de que nuestro Cristo salva y salva eternamente. Oramos en esta mañana en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Todos de pie todavía, hermano Josué. Él va a venir para guiarnos aquí en las alabanzas.